No, yo comparto tu apreciación, o sea, lo que tú planteaste fue fundamental, o creo que fue Pablo, cuando te planteas la pregunta, ¿qué es la libertad? ¿No? O sea, ¿qué es la libertad? Otra pregunta clave es, eh, ¿para qué queremos ser libres? O sea, ¿no? Y la otra sería, ¿quiénes tienen que ser libres y quiénes no? O sea, podemos ser libres absolutamente todos. Entonces, ahí entramos con una serie de calibraciones. Estas preguntas son indispensables porque te determinan o te permiten diferenciar la concepción de la libertad como un fin en sí mismo o la concepción de la libertad como un medio. Y aquí entra mi crítica siempre muy dura y muy ácida y muy justificada, vamos a decir, no a los grandes pensadores del liberalismo, sino a los adefesios que hoy se autoproclaman liberales, ¿no? O algún grupo de adefesios que se proclaman libertarios. Es un conjunto, es un club de guachafos que realmente peso helio, que no, o sea, es evidente, te das cuenta cuando hablan que no han repasado nada, o sea, enciclopedia libertaria se reduciría todo su lectura. Y de ahí que la regurgitan y los seguidores leen la regurgitación de la enciclopedia libertaria. Entonces, vamos a poner ese punto. Esas preguntas son esenciales. Voy a plantear un ejemplo. Locke, John Locke, el gran liberal inglés, decía que se necesitan arreglos institucionales para preservar la libertad del hombre. O sea, Locke. O sea, Locke te dice, necesitamos instituciones, o sea, normas, reglas, para que puedas ejercer tu libertad. Y esas normas y esas reglas van a proteger tu libertad y el ejercicio de esa libertad. Ya, ahora, o sea, díganle, conserva a Locke. O Les sea, explotó el cerebro ahí, perdón, Miklo, le explotó el cerebro a varios anarco-libertarios cuando no, dijiste eso. es que son cosas tan fundamentales, ¿no? Y te das cuenta ahí del ripio, lo pobremente capacitados que están, o lo pobremente cultivados que son, que da vergüenza. Entonces, ese sería un punto, tú lo podrías abordar entonces, la libertad desde una perspectiva, desde la filosofía política. También podrías abordar la libertad de una perspectiva, vamos a decir, metafísica, ontológica. ¿Qué es lo que somos? Somos seres humanos, personas. ¿Qué características tenemos? Las que ya declaré la vez pasada. ¿Somos completamente libres? En un punto estrictamente ontológico no podemos ser completamente libres. No tenemos alas. Ícaro quiso tenerlas y ya sabes cómo terminó. O sea, tenemos limitaciones. Entonces, el momento en que tú te planteas una limitación, ya no eres libre técnicamente. Pero aquí entraría entonces las otras preguntas que planteé al inicio. ¿Para qué queremos ser libres? ¿No? Si vamos a ser libres para, o sea, si uno encuentra que tiene significado, valor y propósito ser libre para meterse 30 fasos de droga y estar todo el día drogado y psicodélico y después tener relaciones sexuales como un conejo y cree que eso le va a dar propósito, bueno, la pregunta entonces sería, ok, estás ejerciendo tu libertad, técnicamente es correcto, eres un ser libre, estás desperdiciando tu existencia, pero eso es una interpretación, vamos a decir, vamos a ponernos progres, mi interpretación subjetiva, ok, ya, vamos a asumir, vamos a decir que es mi interpretación subjetiva. El punto es que esos comportamientos tienen consecuencias, no solamente afectan al individuo, sino que afectan al entorno de ese individuo. Y aquí se acaba esta estupidez, y por eso hablaba Locke, vamos a traer a Locke de nuevo, que existen acuerdos institucionales para regular eso. Y no todo es tampoco leyes. Esto es otra cosa que los libertólogos hiperracionalistas tampoco entienden, que somos más que un conjunto de leyes. O sea, que nuestras relaciones no solamente están mediadas por instituciones, sino que están mediadas por sentimientos, por afectos. O sea, el amor de una madre a un hijo no solamente está dado por un marco legal. No necesitas una ley para explicar esa relación y para entender el valor de esa relación. Es así de sencillo. Entonces, tú dices, ok, ¿somos completamente libres? No, no somos completamente libres y está perfecto que así sea. Yo me siento perfectamente libre no siendo completamente libre, porque entiendo también que para ejercer esa libertad tengo que ceder cosas. El libertrolo es egoísta en esencia, solamente piensa en sí mismo, por eso es que es hiper individualista, promueve su propia felicidad, el egoísmo objetivista, ¿no? Mírate el ombligo, tú eres el dueño del mundo, todo el mundo tiene que girar alrededor de tu existencia. Y lo que entras ahí entonces es en nombre de esa libertad exacerbada, y métele a ese combo el relativismo, o sea que es mi derecho, mi interpretación, mi libertad. Entonces lo que vas a tener es puras bolitas, ¿no? Puras microcélulas, no aglomeradas, sino cada una en su propio sitio, ¿no? Totalmente aisladas, sin ningún tipo de conexión. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que en algún momento una de estas celulitas
dentro de su interpretación subjetiva y del ejercicio de su libertad, te va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a comerme tu helado. No, pero no tiene, no, sí es mi derecho. ¿Por qué es mi derecho? Porque se me ocurrió, entonces te voy a quitar el helado. Ya vas a entrar entonces a conflictos. ¿Y cómo medias esos conflictos si no tienes una base, un arreglo institucional al estilo de Locke, ¿no? O las convenciones que planteaba David Hume, ¿no? Porque David Hume le dicen que es liberal, David Hume es un conservador secular. El hecho de que haya criticado duro a la religión no lo hace menos conservador. David Hume era conservador en esencia, porque David Hume te hablaba de la importancia de las convenciones, de las tradiciones, de las relaciones interpersonales, no solamente mediadas por instituciones. Entonces, cuando no tienes esa base común, no puedes formar sociedad. Lo que vas a tener es un montón de aliens drogados, sidosos y completamente autodestruidos, causándole un enorme daño a todo el entorno suyo, a sus familias, a sus amigos, ¿no? En ejercicio de esta libertad sin propósito. Así que no sé si te haya tenido sentido lo que dije, pero espero que sí. No, está perfecto. De hecho, justo cuando usted hablaba, me se vino muy a la mente el contexto también en el cual escribe un caso muy particular Roger Scruton. Roger Scruton, cuando inicia su auge académico y sus escrituras, es cuando él atraviesa el contexto del Mayo francés, muy similar a Edmund Burke, el padre del conservadorismo, que escribe justamente en un contexto de la Revolución Francesa y viendo cuál iba a ser esta idea de la liberación absoluta en una sociedad, que dicho sea de paso, hoy estuve trabajando todo el día para mi próximo ensayo, que ya lo voy a publicar en estos días, sobre el ecologismo de una perspectiva religiosa, es decir, cómo ya voy a desarrollar en el futuro esa tesis más particular, cómo el ecologismo actualmente, en manos de una izquierda radicalizada, intenta posicionarse en una faz, digamos, religiosa para generar esa cohesión que ha perdido la sociedad occidental al destratar la religión cristiana, digamos. Entonces, es profundo en materia de análisis. Otra cuestión que también quería mencionar, que usted bien plantea, Miklos, y se me vino a la mente un video que hice hace poco, inspirado en un diálogo que mantuvimos con Pablo Muñoz, es la idea de la persona idiota. De hecho, la persona idiota, muchos creen que es un insulto, un peyorativo, y no es tan así. Ha tenido una evolución, pero a grandes rasgos la palabra idiota proviene de esa concepción griega que proviene etimológicamente del idios, el que pertenece a sí mismo. El idiota, para los griegos, era el que no participaba de la cosa pública. Y ahí fue que se empieza a mostrar que el idiota es el que se preocupaba solo por sus propios asuntos, el que estaba inmiscuido en su propia existencia. Y de hecho uno ve cuando empieza a pasar el tiempo, se empieza a asociar al idiota al iletrado. Pero porque el iletrado, al no participar de la cosa pública, no tenía conocimiento ni acumulaba conocimiento, estaba solamente manteniéndose a sí mismo. Por eso hoy tenemos una sociedad idiota. No hay que verlo en términos tan, digamos, así no es un insulto, digamos, es una realidad. O sea, ¿qué es lo que es idios? Pertenecer a sí mismo. Idioma, idiolecto, idiosincrasia. Bueno, la sociedad idiota es la que está diciendo solo tu individualidad basta. En esto es muy interesante leer a Byung-Chul Han, porque hoy pareciera que uno hace una crítica a la sociedad del consumo y ya es un comunista, ya es heredero de Marx, y cuidado que en realidad Marx es heredero de las comunas de París, si vamos al caso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hoy, la sociedad del cansancio es una sociedad que está buscando que cada uno se autodiscipline. Ya no es la sociedad disciplinaria de Foucault, que Pablo algo sabrá de Foucault, digamos, pero ya no es esa sociedad disciplinaria de Foucault. Es la sociedad del vos solo podés con todo. Vos sos un homo deus. Vos podés constituirte a vos mismo en tu propia identidad genital, vos podés constituirte a vos mismo como tu propio jefe, sé tu propio jefe, mentalidad de tiburón, mentalidad de empresario, vos podés con todo, no necesitas de esposa, no necesitas de hijos, porque vos te podés desarrollar a vos mismo. Esta idea de la atomización del individuo se venía pergeneando mucho antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso, en todo caso. Fue acelerar esta visión de que el hombre en su propio hogar sea una extensión de la fábrica, una extensión del gimnasio, una extensión de la iglesia. Lo importante es consumir y producir. Eso sí le importa al sistema. Eso sí es homogéneo. A mí cuando me preguntan la homogenización, y tengo que dar el ejemplo de más que de homogenización, particularmente de hegemonía, cuando me toca explicar en algún curso a Gramsci, jamás utilizo la política. La política es lo menos hegemónico que existe, salvo por el dogma de la democracia. Pero yo veo un debate presidencial y tengo posturas de izquierda a derecha, salvo el dogma de la democracia. Ahora, yo veo Starbucks, Nike, la NBA, Disney,
y la bandera multicolor está presente. Y hoy una empresa transnacional marca la pauta cultural mucho más fuerte que el propio Senado de una nación, que está lleno de ñoquis, parásitos, buenos para nada, ineptos, prepotentes, pusilánimes, perezosos. Un empleo público en Argentina son las 3P: prepotente, pusilánime y perezoso. Pero la hegemonía cultural, cuidado que no viene particularmente del espacio público. En todo caso, de un espacio transnacional con la ONU, bueno, ya sería discutible. Perdón si me extendí, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. A ver, una idea, yo quiero hacer una pregunta a Miklos, y también tomando pie de lo que mencionaba recién Horacio, de este individuo que quiere exaltarse él solo como si solo pudiese hacerlo todo. Pero hoy en día, como tú lo denuncias, Miklos, el tema del peligro de control, no solamente por parte del Estado, sino especialmente por parte de las grandes corporaciones. Porque si tú te fijas en los comienzos del Estado moderno, y de lo que fue toda la teoría del contrato social, más allá de si tenían algunos errores o algunas imprecisiones o el modo como eso lo presentaron, pero la teoría básica era la siguiente: el Estado tiene que estar para, esa estructura es necesaria para que no nos matemos entre todos y para asegurarse también de que las personas puedan alcanzar un nivel de vida, puedan florecer en una sociedad. De hecho, la palabra virtud era una palabra que en ese entonces sí estaba presente, que podamos crecer como seres humanos en el contexto familiar, en el contexto social. Y por lo tanto el Estado no se lo veía como un enemigo, sino que se lo veía como una cuestión necesaria. De hecho, la misma escuela de Salamanca decía el gobierno es algo de derecho natural. Necesitamos nosotros como seres humanos tener una organización. Y también siempre se vio al gobierno, digamos ese gobierno que puede ser una monarquía, puede ser un Estado, como un modo de protección también para el individuo. Ahora bien, al exaltar la individualidad máxima del ser humano y su libertad sin ningún tipo de restricción, y tratando incluso de eliminar el Estado y cualquier función que el Estado pueda tener porque es una violación a mi libertad, en definitiva a mí me da la impresión, y eso es la pregunta que quiero hacer especialmente a Miklos, si puede responder. Cuando dejamos al ser humano frente a estas grandes corporaciones, es imposible defenderse. O sea, nos van a reventar. ¿Y cuál sería la función de un Estado ante estas grandes corporaciones, como de hecho pasa en Latinoamérica, que vienen por todo, por ejemplo? No. Claro, bueno. A ver, yo creo que es más grave que eso. No es que ahora se ejerce el poder, o sea, vamos a decir, las grandes empresas tecnológicas ejercen poder, los grandes fondos financieros ejercen poder, o sea, todos aquellos grupos de interés que tengan grandes intereses en juego van a llevarnos a esta corriente posmodernista. ¿Por qué? Porque no hay nada más fácil que gobernar un pueblo de idiotas. Entonces, lo que haces es hipersensibilízalos para que dejen de razonar, para que dejen de pensar, ¿no? Infantilízalos en los debates, en los comentarios, en la forma como les presentas la información, y trátalos literalmente como idiotas. El gran problema que yo veo, y que esta es la gran amenaza, cuando yo decía, por ejemplo, hablaba del transhumanismo y las amenazas tecnológicas, a mí el transhumanismo en sí me parece, claro, es una corriente de pensamiento, pero ese no es el fondo de lo que yo estoy diciendo. El fondo de lo que yo estoy diciendo es cuidado, porque estamos entrando en un periodo donde estamos empezando a jugar a ser dioses, y hay una corriente de pensamiento que promueve esta idea de que a través de las manipulaciones de herramientas tecnológicas podemos fusionarnos con ellas y transformarnos en superhombres. El problema, y esto creo que es el ocaso de Occidente, es que ya no ni siquiera necesites grandes empresas, ni necesites gobiernos, sino que voluntariamente sean las personas las que se someten a esta perdición. O sea, que no venga nadie, sino que vengan, que ya lo estás viendo. Muchachos que tenían estas chicas feministas, estas fotos, por ejemplo, famosas que aparecen, ¿cómo era antes? Una chica guapa, linda, bien puesta, ¿no? Se notaba que tenía ganas de vivir, contenta, y después la pone feminista, con el pelo todo rapado, descuidada. Bueno, ahora empieza, por eso yo hablo siempre de que estos prefijos trans son simplemente estados previos de lo que es el transhumanismo, que es la relativización completa de las verdades objetivas de la humanidad, de la condición humana y de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué va a pasar o qué podría pasar? Que voluntariamente llegue un muchacho a un hospital y diga, ¿sabes qué?
Bueno, y hay gente que se corta el miembro, entonces yo me voy a cortar los brazos porque quiero tener brazos biónicos. Y aunque te parezca increíble, yo estoy seguro de que ese día va a llegar. Va a aparecer el primero que diga eso. Y va a aparecer el primero que diga, ¿sabes qué? Hazme una trepanación craneana e instálame un disco duro en el cerebro porque quiero conectarme con mi máquina. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver. Entonces, ahí ya ese es el colapso completo. No necesitas una fuerza coercitiva, no necesitas un elemento de coerción, sino que ya programaste a los idiotas de tal manera que voluntariamente van hacia su autodestrucción. Y eso es lo que estamos viendo ahora, con las cuestiones ahora de los transgénero, con todos estos prefijos trans, ¿no? Cuando ves que son imágenes grotescas. ¿Por qué? Porque ya no te identificas, lo que les decía al principio, yo los veía a ustedes y me identificaba inmediatamente con ustedes, ¿no? Por anatómicamente, porque compartimos en la condición humana, podemos hablar el mismo idioma, es decir, hay cosas que nos conectan, pero ya cuando estableces esa barrera ya no puedes conectarte. Y lo terrible aquí es que estos sujetos que promueven estas transformaciones en diferentes áreas, lo que te están diciendo es, no, pero tienes que respetarme. ¿Y a qué apelan? A la moral, a la ética, a los códigos de comportamiento que nacen de los seres humanos. Pero si tú no quieres ser humano, si tu identidad la quieres desfigurar, entonces esa identidad no está separada de la experiencia de ser humano. Entonces tú no me puedes pedir que yo te reconozca esta nueva condición, esta nueva identidad, apelando a la ética que nace de esta condición, de esta naturaleza. Y ahí entras a una contradicción, entonces a lo que están llevando es finalmente a la destrucción de todo. O sea, tenemos que acomodar los derechos de estas personas. El costo para acomodarlos es destruir todo aquello que nos ha permitido florecer como civilización. Ese es el problema. Entonces, y con esto cierro, el problema es cuando voluntariamente el ser humano decide destruir o atentar contra su identidad.